y desde el mes de febrero que empezamos a hacer pruebas a ciudadanos de Bogotá se han realizado aproximadamente 13.000 pruebas. Pero Ahora vamos a yo lo voy a contar. interrumpir ahí, secretario, me disculpa, y es, yo por qué le hago la pregunta cuando usted dice que no hay mucha diferencia entre lo que estoy diciendo yo y lo que dice el viceministro, porque ha habido una crítica enorme a la Organización Mundial de la Salud, que es la que está diciendo que las pruebas se le tienen que hacer a los que son sintomáticos y a los que están en relación con aquellas personas que ya se sabe que han tenido coronavirus. Y hay muchas críticas a la Organización Mundial de la Salud de médicos que han asesorado gobernantes en sitios donde ha sido exitoso el tratamiento del coronavirus y la forma de prevenirlo, en decir, oiga, hacerle solo las pruebas a los que presentan síntomas no sirve de nada. Acá hay que hacerle pruebas, la mayor cantidad de pruebas posible a la gente que está en contacto con otras personas, así se sepa que tengan coronavirus o no. Por eso hablo de servidores públicos, hablo de la gente que está en las calles, por ejemplo, barriendo y está limpiando la ciudad, o los recicladores. Aquellas personas que no presentan los síntomas, pero que se debería estar haciéndole la prueba por cuenta de que está en contacto constantemente con otra gente. Eso se está considerando en Colombia, en Bogotá, y esa pregunta se la hago a los dos, tanto al viceministro como al secretario Gómez. ¿O estamos siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud que se han criticado? Nosotros en Bogotá, Camila, vamos a aplicarle nuestras pruebas tanto a las personas sintomáticas, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, como a sus contactos, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, como a población en general que usted menciona como población en riesgo. Se conocen epidemiológicamente como los clústeres, o sea, unos grupos de personas que están en un riesgo particular y que suponemos pudieron haber estado en contacto con el virus en virtud de su oficio. Las primeras y más importantes de ellas son el personal de la salud, el personal de primera línea que atiende en los servicios de urgencia, pero también en cuidados intensivos, en cirugía, etcétera, en salas de reanimación, que los consideramos personas que pueden estar en mayor riesgo y que incluso por metodologías aleatorias se las vamos a aplicar a algunos de ellos, así no presenten síntomas. También a personas como las que usted mencionaba, personas que trabajan con recicladores, personas que están, por ejemplo, en cárceles, personas que están en contacto con pacientes confinados, como son las personas de los ancianatos, etcétera. Esto se hace, por supuesto, con base en un protocolo debidamente establecido, lo estamos levantando con las diferentes universidades de la ciudad de Bogotá y por supuesto bajo la coordinación y también con la participación activa del ministerio. Pero creo que son menos las diferencias en ese concepto que las que la gente puede pensar. Yo creo que hasta ahora no hemos hecho ese testeo a población en general, no porque no lo consideremos conveniente, sino porque no contábamos con las suficientes pruebas. La verdad, en esto, como en otros insumos de la atención de la pandemia, ha habido una escasez relativa en el medio, todos estamos buscando las mismas, y por eso tal vez no hemos sido más agresivos a partir de este momento y en la ciudad de Bogotá, con las 200.000 con las que hoy contamos, y posteriormente con las otras 200.000 de tipo serológico con las que vamos a contar. En muy corto tiempo vamos a tener una cobertura poblacional mucho más amplia. Viceministro, la Procuraduría General ha dicho que casi que 10.700 personas están esperando resultados de pruebas y que hay, digamos, que una tardanza injustificada en la respuesta que está dando el Instituto Nacional de Salud, sobre todo en Bogotá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay muchas personas que le hacen las pruebas y se demoran 10 días y no les llegan los resultados? ¿Cuál es el cuello de botella que se está presentando ahí? A ver, las pruebas tienen una dificultad cuando son fuera de Bogotá y cuando en el departamento no hay un laboratorio acreditado para hacer las pruebas o el laboratorio no tiene la capacidad de hacerlas. Es que requiere que esas pruebas viajen vía avión y regresen a Bogotá, lo cual le genera un poco más de tiempo. Efectivamente, los días pasados tuvimos un tema de atraso por el aumento de pruebas y como lo dice el secretario, existe unos recursos muy limitados en el mundo, no es un recurso de Colombia, es un recurso del mundo y el instituto ha estado trabajando igual que Bogotá y todos los entes territoriales para tener la mayor cantidad de pruebas disponibles y se generaron unos atrasos de 2-3 días en el instituto, atrasos que afortunadamente el instituto trabajó en toda la Semana Santa en
en hacerlo, y ahora viene el tema de entrega de muestras. Lógicamente es un número muy grande porque ustedes ven las pruebas positivas, pero por el otro lado están las casi 40.000 pruebas que se han hecho, que igualmente significa a cada persona entregarle un resultado y un resultado negativo. Se le da prioridad a la entrega de los resultados positivos, pues lógicamente porque hay que hacerle seguimiento a toda la cadena de contactos de esta persona, y se está dejando un poco más de tiempo para los resultados negativos, tema que igualmente el instituto ya viene trabajando, contrató un batallón de personas para hacer el proceso de entrega de resultados. Pero yo quisiera, Camila, complementar la información del secretario de Bogotá con relación a las pruebas. Viene un momento para el país que tiene que ver con las pruebas rápidas. Sí, pero antes de que usted se me meta en ese tema, y ya le voy a permitir, viceministro, que nos hable de las pruebas rápidas, pero antes, que si no se me olvida hacerle la siguiente pregunta. Usted dice, y algo que es cierto, el mundo entero está compitiendo por las pruebas, estamos compitiendo contra grandes potencias que están demandando los ingredientes, si se le puede decir así, los elementos para poder hacer las pruebas. Usted nos dijo, tenemos capacidad de hacer de 5.000 a 8.000 pruebas al día, de procesarlas, pero realmente tenemos insumos en este instante en Colombia. ¿Tenemos insumo para cuántas pruebas? En este momento, ¿cuántas pruebas tenemos en Colombia? Pues Bogotá tiene insumos que ya le llegaron para 200.000 pruebas, que son pruebas moleculares. El instituto tiene una reserva pequeña y tiene unos pedidos que llegan esta semana y otros que llegan la semana entrante. Pero entonces esas pruebas, secretario Gómez, esas 200.000 pruebas de las que nos habla el viceministro Moscoso, son que las gestionó Bogotá. Esas son pruebas gestionadas por Bogotá para los bogotanos. Sí, pero lo que pasa es que aquí no existe ninguna rivalidad, diría yo, porque es que usted sabe perfectamente, Camila, que Bogotá representa en este momento casi la mitad de los pacientes positivos que tenemos a nivel nacional. De modo que entendemos el esfuerzo que hace Bogotá y el distrito como una manera de contribuir a la condición nacional. El Instituto Nacional de Salud está haciendo una labor extraordinaria con el resto del país y se están abriendo laboratorios en todas partes. Nosotros mismos, y perdóneme, me devuelvo frente a una pregunta que usted hacía ahorita, nosotros mismos hemos tenido también grandes dificultades para entregar nuestros resultados. Claro. Hemos tenido que crecer de manera exorbitante para lo que es el Laboratorio Distrital de Salud Pública en capacidad logística de respuesta, y allí tenemos que hacer un mea culpa porque no entregamos los resultados tan rápido como pudiéramos. Pero también en Bogotá, como bien lo dice el doctor Moscoso, hemos crecido de la mano de laboratorios de universidades. La Universidad de los Andes, la Universidad del Bosque, la Universidad del Rosario, el laboratorio de Compensar, diferentes tipos de laboratorios de universidades y de instituciones de salud se vienen a sumar a nuestra capacidad. Mire, la capacidad del laboratorio distrital, Camila, para procesar al día es solamente del orden de las 1.300, 1.500 pruebas. Y con las que han llegado, con las 200.000 que le decía han llegado, vamos a subir aproximadamente a 4.000 pruebas por día. Esto significa que no somos capaces de hacerlo solo en el laboratorio distrital, sino que lo haremos de la mano de estos laboratorios hermanos, pero tenemos que crecer también en la parte logística para que la entrega de los resultados sea tan oportuna como quisiera. Claro, señor secretario, pero ahí la pregunta entonces es si a la fecha, a hoy, digámoslo así, estamos de alguna manera navegando a ciegas, en la medida en que todo lo que ustedes bien nos dice, que son sin duda buenas noticias, las 200.000 pruebas, las alianzas con las universidades, todo lo que se viene es a futuro, pero a hoy hemos venido navegando relativamente a ciegas en la medida en que no hemos podido testear a la población a través de estas pruebas. Yo no utilizaría la metáfora que usted utiliza. Decir que a ciegas es la cantidad de laboratorios que hemos procesado y la cantidad de casos positivos que hemos detectado, pues no me parece muy justo. Ahora bien, por supuesto que nos falta información, claro, tanto lo reconocemos que ampliamos nuestra capacidad y esperamos muy pronto brindarle a la ciudadanía en primer lugar, pero sobre todo a los equipos científicos que nos están apoyando, más y mejor información para toma de más y mejor decisión. O sea, lo que me está diciendo usted, señor secretario, es que contamos con la información suficiente, podemos mejorar y me encanta que me diga incluso públicamente, estoy usando una metáfora muy vulgar, muy cotidiana, para simplemente ilustrarle a nuestros oyentes que no, que sí hemos venido contando con información suficiente para tomar las decisiones de política pública más acertadas. Yo creo que sí, incluso en esta semana
La señora alcaldesa mayor dará a conocer la política de datos abiertos y vamos a mostrar toda la información que tenemos y la vamos a mostrar georreferenciada y vamos a decir dónde está circulando más el virus y dónde está circulando menos. Esta información siempre es poca porque en epidemiología siempre trabajamos con la información que vamos recibiendo día a día. Pero como le digo, nuestros esfuerzos están encaminados a eso, a tener más y mejor información. ¿Cuánta será suficiente? Probablemente ninguna. En todo momento estaremos un poco por debajo de las expectativas que los investigadores y la ciudadanía quieren, pero creo que vamos en el camino correcto con los esfuerzos que estamos realizando. Pero mire, yo los quiero a los dos. Yo sé que esto no se trata de una competencia ni mucho menos como nos lo decía el secretario Gómez y obviamente pues Bogotá es la ciudad que más pruebas tiene que tener porque tenemos el mayor número de contagiados. Aquí es el aeropuerto El Dorado, el aeropuerto internacional por donde llegaron los casos. Pero ¿cómo se determina cuántas pruebas se envían a diferentes regiones del país? ¿Cuáles son los criterios para decir, bueno, los materiales que como Ministerio de Salud nosotros adquirimos para poder hacer esas pruebas, se van unas al Atlántico, otras al Valle del Cauca, otras a Antioquia? ¿Eso cómo funciona? ¿O también las gobernaciones y las ciudades están ellos mismos tramitando y gestionando sus pruebas para comprarlas en el exterior? A ver, el sistema prevé que los laboratorios de salud pública son laboratorios de orden departamental y distrital, y así como el laboratorio de Bogotá ha hecho su proceso de compra de pruebas, todos los laboratorios les corresponde hacer el proceso de prueba y fue una condición sine qua non para el montaje de sus laboratorios. Simplemente entendemos que estos laboratorios, algunos han tenido dificultades en su proceso y el instituto ha venido ofreciéndoles y les ha dado en calidad de préstamo. Ay, no, espéreme que estoy oyendo al viceministro, ahí creo que se me colgó el secretario. Viceministro, lo escucho. Sí, entonces tenemos entonces algunos departamentos han tenido algunas dificultades para poder iniciar con el proceso y por eso el instituto le ha facilitado pruebas iniciales, pero es responsabilidad de cada laboratorio de salud pública adquirir las pruebas. Igualmente le corresponde a los laboratorios de las universidades y por eso se está definiendo una tarifa para pagarle adicionalmente a los que no corresponden a las redes públicas sino a las redes privadas para hacerle un reconocimiento por la realización de esas pruebas diagnósticas importantes. ¿Cómo se distribuyen? Por ejemplo, ahí debemos tener el secretario de Salud de Barranquilla o la secretaria del Atlántico. Las pruebas pues que llegan a Barranquilla las hace, pero la capacidad de Barranquilla puede ser pequeña y no alcanza a cubrir la totalidad. Entonces determinamos a qué laboratorio de referencia se lo manda. Se lo puede mandar el instituto. Bogotá nos ha ayudado con pruebas de otras regiones y nosotros hemos ayudado a Bogotá con pruebas de otras regiones. Esto es un tema de equilibrio. Mire, Compensar nos acaba de ayudar con la lectura de alrededor de 5.000 pruebas durante la semana anterior completa. O sea, esto es un trabajo, no es un laboratorio, es un equipo de laboratorios de salud pública y laboratorios de universidades y laboratorios privados y laboratorios de EPS, todos trabajando en un solo, y mire, yo quiero hacer una anotación que es algo que se nos olvida. Recuerde que esta enfermedad es nueva. El laboratorio de salud pública se logró el primero en Latinoamérica en estar acreditada. Estados Unidos hoy no tiene cómo hacer pruebas. O sea, Estados Unidos no tiene cómo hacer pruebas y nosotros sí, ¿o cómo es lo que nos está diciendo? Nosotros hoy hemos organizado un modelo para tener pruebas y para tener diagnóstico. Y las pruebas se han tenido, puede que no en las oportunidades completas que hemos tenido, no en las disposiciones de entrega que hemos querido. Definitivamente hemos tenido dificultades y hemos tenido problemas. Y sí, si me pregunta que unas quedaron mal embaladas, sí, seguramente es cierto. O sea, hemos tenido unas dificultades, pero esta es una enfermedad nueva, son unas pruebas nuevas, sí. Son unas pruebas recién y viene trabajando el país y el conjunto del Instituto Nacional de Salud, el Ministerio, las secretarías distritales y departamentales de salud, las universidades privadas, todo. Y hoy se tienen y se han tenido las pruebas que se necesitan para cada momento de enfermedad. Es más, estamos montando un modelo nuevo en el mundo complementario, porque creemos que la fase diagnóstica, como lo dice el secretario, no es suficiente y por eso colocamos las pruebas
las pruebas de anticuerpos, que son un complemento adicional para lograr un barrido más grande, porque hoy el barrido lo tenemos de acuerdo a las definiciones de caso que es el ministerio que hizo las condiciones y para el momento de la enfermedad, para las personas enfermas y sus contactos. Con la entrada de las otras pruebas vamos a mejorar y complementar. Doctor Moscoso, hace una semana el ministro de Salud dijo que los resultados de las pruebas de coronavirus que se estaban conociendo en Colombia reflejaban la realidad del comportamiento de la pandemia en el país 15 días antes. Es decir, la fotografía llevaba dos semanas de retraso. Hoy lo que dice el Instituto Nacional de Salud es que hay 2.776 personas contagiadas y 109 muertos por coronavirus. ¿Esto está reflejando la realidad de qué momento en Colombia? Siempre reflejará el momento de 2 semanas atrás. Siempre. En cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, porque es el proceso de la enfermedad. Las personas se infectan hoy y solo empiezan a tener síntomas dentro de 5 a 7 días. Y depende de la gravedad de los síntomas, se demoran entre 2 y 4 días en consultar y en obtener el resultado y en asistir al médico. Después se demoran un día para la toma de muestras y dependiendo de la oportunidad se puede demorar entre 3 y 5 días la lectura y la entrega del resultado positivo. Eso nos da un espacio de 15 días, o sea, los diagnósticos que estamos teniendo hoy probablemente sean de personas que se contagiaron hace 15 días, hace 16, algunos otros 14, y nosotros somos conscientes de eso y siempre lo hemos manifestado. Y siempre se ha dicho así, que sabemos que estamos 2 semanas tarde porque pues evidentemente la gente se contagia hace 2 semanas y pues empieza a presentar los síntomas después. Pero mire, permítame, viceministro, porque usted nos habla y yo le preguntaba cómo se determina cuántas pruebas se mandan a Bogotá, a Medellín, a Cali, al Atlántico. Óscar, ¿cómo se está manejando el tema de las pruebas en su departamento, en el Atlántico? Ahí cómo funciona, porque tenemos la Autoridad Nacional, que obviamente es el Ministerio de Salud, pero también están las secretarías de los departamentos que determinan cómo se hacen las pruebas, etcétera, etcétera. Así es, Camila. Igual como hemos escuchado lo que está explicando el viceministro Moscoso, en el caso del Atlántico también se están recibiendo las pruebas. Aquí hay unos laboratorios que ya fueron habilitados para hacerlas y el distrito de Barranquilla también se están haciendo. Nos acompaña en el panel de hoy, Camila, la doctora Alma Solano. Ella es la secretaria de Salud del Departamento del Atlántico y sería bueno, doctora Solano, que nos contara exactamente cuál es la capacidad que tiene el Departamento del Atlántico para realizar ese tipo de pruebas, por una parte, y por otra parte, ¿cuáles son los laboratorios que están habilitados para realizarlas? Doctora Solano. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan. En este momento el Laboratorio de Salud Pública del Departamento del Atlántico está en capacidad de realizar aproximadamente entre 150 y 170 procesamientos de pruebas diarios. Estamos haciendo procesamiento de pruebas del Atlántico, incluyendo Barranquilla, y estamos apoyando también a otros departamentos como Magdalena y Córdoba en este procesamiento. Pero ahí la voy a interrumpir, secretaria, discúlpeme, porque usted dice tenemos capacidad para 160, 170 pruebas al día en el departamento del Atlántico. ¿Cuántas están haciendo? Porque en el caso, lo que nos decía el viceministro Moscoso, tenemos capacidad de hacer de 8.000 a 10.000 al día, pero estamos haciendo muchas menos. Ustedes allá en Atlántico, ¿cuántas están haciendo diarias? No la capacidad, sino cuántas más o menos al día. Pues hemos ido aumentando el número de pruebas porque depende también de las muestras que nos envíe cada uno de los entes territoriales, Barranquilla, los municipios del Atlántico. Ayer, por ejemplo, ya estuvimos en capacidad y realizamos 167 pruebas, iniciamos con 40. Depende básicamente de los envíos que nos hagan. No tenemos ninguna prueba represada, o sea que lo que estamos haciendo cubre con las necesidades que están requiriendo de nosotros cada uno de los entes territoriales. Entonces ahí yo le pregunto, viceministro Moscoso, según lo que nos dice la Secretaría de Salud del Atlántico, cuando ustedes dicen es que no ha habido demanda, ¿por qué razón? O sea, ¿por qué no se ha topado la capacidad de los laboratorios en ningún lado? ¿Por qué no están ahí, sí como se dice coloquialmente, a full haciendo las pruebas?
por la misma evolución de la enfermedad. Okay. Hay un tema que se llama definición de caso y momento. Nosotros pasamos hace alrededor de 2 semanas de la fase de contención y estamos en fase de mitigación y seguimos haciendo contención activa en los sitios que corresponden. Entonces, las pruebas moleculares están hechas para ese grupo de personas. Ahora, por ejemplo, que tenemos ya evidencia de virus circulante y por eso el secretario de Bogotá lo decía muy acertadamente, en este momento hay unos sitios donde probablemente tenemos presencia de virus libre y tenemos evidencia de esa presencia. Entonces él dice, mire, las instituciones hospitalarias, las áreas de urgencia, hospitalización y unidades de cuidado intensivo, tenemos que hacerle muestreos mayores. Él lo decía, ya tenemos ubicaciones de zonas por la ciudad y probablemente Bogotá va a iniciar un muestreo en alguna zona de la ciudad. También podemos empezar a tener temas poblacionales de un grupo particular de un sector económico que tenga un mayor número. A estas pruebas le vamos a hacer pruebas y como lo dice el señor secretario de Bogotá, se les van a hacer pruebas PCR, o sea, nosotros hemos venido fortaleciendo esa capacidad diagnóstica para estar preparado en el momento que lo necesita. Y adicionalmente en esas pruebas que son PCR, que son diagnósticas, que son las moleculares, que son las gold estándar, se van a complementar con las pruebas inmunológicas, con las pruebas de anticuerpos. Que son las mal llamadas, usted ya nos enseñó, pruebas rápidas. O sea, esas son las mal llamadas pruebas rápidas, ya entendimos. Pero, Hugo Mario, en el Valle del Cauca, ¿cómo se está manejando? Porque también, como le repetimos a los oyentes y a los que nos ven a través de Facebook Live hasta ahora, es la autoridad nacional, pero también hay una autoridad regional que toma decisiones y demás. En el Valle del Cauca, ¿cómo está funcionando? Hay 4 laboratorios, entiendo, Camila. Si no estoy mal, son 4 laboratorios, incluyendo el de la Universidad del Valle, que están en capacidad de tomar las pruebas. No sé cuántas diarias, se lo pregunto a la Secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, quien está con nosotros ya hasta ahora. Doctora Lesmes, bienvenida. ¿Cuántas pruebas diarias se están realizando en el departamento del Valle? Estamos alrededor de 300, 350, pero es un número variable. Porque nosotros tenemos en este instante acreditados y trabajando el laboratorio de Invanaco, el laboratorio de la Fundación Valle del Lili, el laboratorio del Hospital de la Universidad del Valle y el laboratorio de Salud Pública Departamental, y la capacidad de las muestras que se toman ambulatoriamente es afectada por la que se toma hospitalariamente. Sí, pero ¿cómo afectada por la que se toma hospitalaria? ¿Nos quiere explicar? Porque Invanaco tiene para procesar 100 pruebas y si tiene 50 pacientes hospitalarios no nos puede tomar a nosotros sino 24, nos tomó el sábado y el domingo porque los pacientes propios que tienen afectan el procesamiento total. Secretaria Lesmes, ¿y los criterios para tomar las pruebas son los mismos que nos dijo el viceministro Moscoso, o tal vez, por ejemplo, en el Valle del Cauca han tomado la decisión de también hacerle pruebas a asintomáticos, a población vulnerable, a población que está en contacto constantemente con otros? No, nosotros tenemos una dificultad en el medio de extracción que se requiere en el primer paso de la PCR. Y teniendo esa dificultad tenemos limitaciones. Entonces hacemos pruebas específicamente siguiendo el protocolo del ministerio. ¿Y por qué tienen esa dificultad? Porque, Hugo Mario, si no me equivoco, el Valle del Cauca es la segunda región del país con más casos registrados del coronavirus, ¿o no? Es después de Bogotá la segunda región con más casos, Camila. El problema no es administrativo del departamento del Valle, es que no es un problema administrativo nuestro, no es que no las hayamos comprado, ni porque no las necesitamos, ni porque no queramos, sino porque no hay disposición de ese reactivo específico a nivel mundial. Habíamos hecho, entonces eso a veces hacer análisis del sector requiere las diferentes variables. Claro, y por eso permítame, secretaria, que no se produce a nivel nacional. Sí. No hay una producción nacional, es una producción internacional. Nosotros No, pero permítame, ahí la voy a interrumpir, porque eso nos lo estaba diciendo el viceministro Moscoso, y ya entendemos que es un reactivo, que estamos compitiendo todos los países del mundo por ese reactivo, pero por eso yo le digo, doctor Moscoso, viceministro, ¿cómo se determina a dónde se mandan los reactivos, cómo se distribuye? Porque así como estamos compitiendo todos los países del planeta por esos productos, pues nos imaginamos que también los departamentos ya internamente aquí en Colombia.
Sí, todos estamos trabajando en conjunto y el instituto revisa y mira las capacidades que tienen, dónde hace falta y dónde tiene disponibles, los envía. Entonces, por ejemplo, Bogotá tuvo una consecución de 200.000 kits. Eso le da una capacidad muy fuerte. Probablemente le vamos a pedir prestado a Bogotá para algunas regiones. El instituto, por ejemplo... Pero cuando usted dice que le va a pedir prestado a Bogotá es porque Bogotá consiguió su administración, la administración distrital logró conseguir esos reactivos y logró conseguir las pruebas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Bogotá logró conseguirlo, Medellín logró conseguirlo, Cali ha estado trabajando fuertemente en la consecución, Barranquilla tiene unas reservas y a medida que van llegando los reactivos que se están buscando, ese es un trabajo por todo el mundo, buscando esos cassettes para poder hacer la extracción del virus. A cada medida que se han venido dando se vienen repartiendo si es pertinente y cada ente también lo viene aportando, o en el caso que hemos tenido restricciones pues pedimos que las muestras las envíen el instituto. Este es un tema de administración de todos los días, de gestión, pero yo creo que el mensaje lo vio muy claramente el secretario de Salud de Bogotá. Hemos hecho las pruebas que el país ha necesitado. Puede que no en la oportunidad que hubiéramos querido y hubiéramos querido que fuera más fácil, que fuera más rápido en muchos casos, pero vamos trabajando cada día para mejorar y vamos trabajando para tener una capacidad mayor para que en el momento en que crezcan los números de casos, porque es claro que los números de casos van a crecer, debemos tener la capacidad para atenderlo y complementando con las pruebas que me imagino que serán las preguntas siguientes, las pruebas rápidas, más llamadas rápidas. Sí, pero antes de hablar de las pruebas rápidas, viceministro, quiero preguntarle justamente a la secretaria de Salud del Valle, por lo que decía Camila, el Valle es la segunda región de Colombia con más casos confirmados de coronavirus, 499 y 13 muertos. ¿Cuál es la explicación, doctora Lesmes, por qué en el Valle se han presentado tantos casos confirmados de COVID? Doctora Lesmes. Sí, la estaba escuchando. ¿Por qué se confirman casos? Pues porque ustedes son los que más tienen después de Bogotá, porque el Valle del Cauca es el departamento que tiene más casos de coronavirus después de Bogotá. ¿Han hecho ustedes ese análisis? Claro, nosotros permanentemente lo miramos y estamos revisando que gran mayoría de nuestros casos están relacionados con otros casos. Nosotros pensamos que ha habido algo de indisciplina familiar y comunitaria o mucho, y no ha habido la asunción de la responsabilidad. Yo tengo casos emblemáticos. Tengo caso emblemático de un señor que llegó de España y contaminó 8 personas en su misma familia por no hacer una cuarentena juiciosa. Tengo otro caso de 5 personas. Tengo hoy una abuelita en muy malas condiciones que no sabemos de dónde le enfermó, pero sabemos que su familia no fue juiciosa en la cuarentena. Señora Lesmes, pero ¿existe alguna relación de causalidad con el proceso migratorio de los compatriotas ecuatorianos desde el sur de Colombia? Y lo digo a propósito, entre otras cosas, de un trino que el mismo alcalde de Cali pues ha publicado recientemente. Entonces uno diría, es cierto que el tema fronterizo, bastante poroso, conocidamente poroso en el sur de Colombia, va a terminar afectando la inmunidad o la inmunidad de los casos en Colombia. Entonces, claro, yo creo que nosotros tenemos muchas debilidades. Nosotros tuvimos una importante ingreso de compatriotas que venían del extranjero y fueron ellos las primeras personas que trajeron el virus al país, algunos asintomáticos, y eso hizo muy difícil la contención, a pesar de que venimos siguiendo en el departamento con el acompañamiento de migración todas las personas ingresadas al país, a quienes les hacemos seguimiento desde todos los municipios donde tenemos el destino final. Sí. No fue una tarea fácil, pero logramos con las direcciones locales de salud ubicar las personas que habían llegado al extranjero, porque en los pueblos pequeños era fácil que nos diéramos cuenta. Y por eso usted puede explicar que haya un caso en el Dobio, por ejemplo, un municipio muy lejano de la capital, pero llegó un extranjero allá. Y tenemos 3 casos relacionados en el Dobio, precisamente con un estrecho contacto con esa persona. Tenemos una frontera
desde el Ecuador, que es absolutamente difícil de controlar, y ya hay casos en el Ecuador, es decir, que nos pueden llegar por allá. Tenemos una mediana tranquilidad con Buenaventura por lo bien que funciona el reglamento sanitario internacional a nivel marítimo. Eso nos da una tranquilidad, y los casos que tiene Buenaventura han sido importados desde la ciudad de Cali, no que nos hayan llegado por mar. Nosotros tenemos esa condición. Le pregunto a la doctora Alma Solano, secretaria de Salud del Departamento del Atlántico, a propósito de eso, del número de casos de coronavirus que se han conocido. ¿Cómo ha sido el comportamiento del Departamento del Atlántico, doctora Solano, y de Barranquilla en particular con respecto al tema del coronavirus? ¿Cuántos casos hay registrados y cómo en general ha sido el comportamiento de la población? Bueno, al momento lo que se ha identificado son 88 casos en todo el Departamento del Atlántico, incluido Barranquilla en ese número. Aquí hay, y es muy parecido a las afirmaciones de la secretaria del Valle. Nosotros recibimos el virus por muchos viajeros que llegaron de España y de Italia en el momento que inició todo el problema en Europa. A partir de eso, pues se iniciaron todas las medidas para que se generaran los aislamientos correspondientes. Algunos lo hicieron de buena forma, otros no los han hecho. Y ya hemos empezado a identificar pacientes que tienen una relación estrecha con Barranquilla, en algunos casos en los municipios, y que donde se han presentado los casos positivos en los municipios del Atlántico. Ahora sí, quiero que, porque el viceministro nos ha pedido mucho que hablemos de las pruebas rápidas, porque de las mal llamadas pruebas rápidas, que ahora son las pruebas de tamizaje, aprendimos eso hoy, viceministro Moscoso. Y ya que usted dice hablemos de las pruebas rápidas o de tamizaje, nos dicen que, por ejemplo, en Pasto, en el departamento de Nariño, ya hay un laboratorio que está procesando esas pruebas rápidas en 24 horas y que es muy importante, incluso por cuenta de que están en la frontera con Ecuador, que tiene esta situación en Guayaquil del coronavirus bastante delicado. ¿Eso es así? ¿Por qué no se conocía tanto? Claro, no, Nariño tiene laboratorios de pruebas PCR y las está ejecutando, y por eso las puede tener en 24 horas. Las pruebas de tamizaje o las pruebas serológicas o de anticuerpos tienen un resultado mucho más rápido. Eso se obtiene el resultado de minutos, y en un periodo muy corto de horas los laboratorios tienen la capacidad de poderle entregar el resultado a la persona. Pero entonces sí ya tenemos cuántas pruebas de tamizaje, para decirles correctamente, y no decirles las famosas pruebas rápidas en Colombia. Esas pruebas y esas pues ya se van a empezar a hacer masivamente, ¿o no, viceministro? Sí, entonces ya que entramos a las pruebas serológicas, ¿qué objetivo tienen? Tiene el objetivo de mirar cuántas personas pueden estar contagiadas de la enfermedad en la población general. Lógicamente estas personas tienen que haber tenido síntomas y haber tenido una relación con alguien positivo o con alguien que pudiera ser positivo, o pueden estar asintomáticas, no tener ningún síntoma y tener esa relación causal. Estas personas pueden pedirle a su EPS, a través del médico de su EPS, bien sea por teleconsulta, por la orientación telefónica, o bien sea en las consultas presenciales, pedirle la prueba, y se lo manda a uno de los laboratorios que se encuentra de su red de prestación. Le entregan el resultado, ese resultado alimenta la base de datos nacional, y vamos a tener una información mucho más completa, mucho más amplia. ¿Y por qué estas pruebas? Estas pruebas de tamizaje normalmente no están ubicadas en el mundo, o sea, no hay muchas experiencias en el mundo. Nosotros con otros países iniciamos este proceso porque nos interesa que las personas sepan que tuvieron la enfermedad. Pero mire, viceministro, porque es que estas pruebas rápidas tienen un problema, y es que ni siquiera la OMS la recomienda el uso. Acá en México, yo estoy en México, por ejemplo, el secretario de Salud dijo que ellos no van a aplicar pruebas rápidas porque son muy malas, digamos, para descartar casos. Si bien le dicen a usted es positivo, para descartar casos, que es lo que hablábamos con Camila, que es muy bueno saber si usted tiene o no tiene, la población en general, pues son muy malas las pruebas porque dan falsos negativos. Entonces, ¿para qué invertir tanta plata en ella, y para cuál es en realidad la utilidad que tiene Colombia en estas pruebas si no sirven para descartar casos? A ver, las pruebas sirven para confirmar casos.
O sea, no toda la prueba que usted tiene la tienen para descartarlo, sirve para confirmarlo y para confirmar que usted tuvo la enfermedad o para confirmar que usted la tiene. Lo que pasa es que hay que aplicarlas con los tiempos y las metodologías que corresponden. Personas sintomáticas no antes de 7 días, luego de inicio de síntomas, y personas asintomáticas no antes de 14 días del contacto, porque seguramente si usted las toma antes le van a salir negativas, pero si las hace en el momento que le corresponde, muy probablemente la prueba le va a decir, 1, usted tiene una enfermedad activa y lo que tiene que hacer es hacer aislamiento 2 semanas más, o le va a decir que usted tuvo la enfermedad y que ya tiene anticuerpos contra esa enfermedad. Eso es una información adicional importante porque a usted, Camila, como ciudadano le interesa si usted tuvo un contacto y estuvo asintomático y estuvo tranquilo y evolucionó bien, saber si tuvo la enfermedad. Esos temas nos van a permitir conocer efectivamente lo que usted me ha preguntado, es cuánta de la población que está circulante, porque hoy nosotros calculamos que por cada persona infectada tenemos entre 1 y 5 personas adicionales infectadas. Entonces necesitamos saber si es 1 o son 4. Necesitamos, y eso lo vamos a hacer a través de esas pruebas rápidas, y adicionalmente necesitamos hacer estudios donde, por ejemplo, como Bogotá, que no tenemos PCRs, también estudios poblacionales. O sea, esto nos va a dar una información vital del tamaño real de las personas que han sufrido o que tienen la enfermedad, reservando el poder diagnóstico y los casos diagnósticos a las pruebas PCR que se hacen a las personas con riesgo o a las personas con atención en salud, y muy en particular al personal de salud. Viceministro, en muchas empresas, sobre todo en las empresas grandes del país, se están preguntando a esta hora si cuando se ordene o se autorice la reapertura para el regreso de los trabajadores se va a tener que contar con la capacidad de hacer este tipo de pruebas rápidas o tamizaje o testeo. ¿Qué se va a hacer para exactamente saber cuál es el estado de la gente que va a regresar a su labor? Porque estas pruebas rápidas desde siempre lo hemos manifestado después del periodo de cuarentena, porque no necesitamos que las personas vayan y corran un riesgo adicional para una prueba cuando están asintomáticas, están tranquilos en su casa o tienen un síntoma leve, y si se complican o presentan una mayor severidad, pues en los centros hospitalarios le van a hacer la prueba PCR. Por eso siempre hemos dicho que estas pruebas están destinadas para cuando termine la cuarentena. Eso no significa que algún médico por una condición excepcional no la pueda mandar ahora, pero nosotros preferimos esperar para que las personas puedan. Sabemos que muchos ciudadanos van a querer este tipo de resultados, y no generamos no necesitamos en este momento un valor agravante adicional, porque en este momento, como lo dijo la secretaria, el problema de la indisciplina nos cuesta. El problema de la indisciplina nos duele. Por eso, viceministro, pero ¿se le va a exigir a las empresas que estén en capacidad de hacer estas pruebas rápidas? No le vamos a exigir al sector empleador de que usted tenga que tener una prueba rápida negativa para entrar a trabajar. Claro que no. Eso no significa que algún sector no significa que algún sector no se determine con alguna concentración de riesgos, algunos casos especiales no podamos hacer pruebas de tamizajes dentro de los sectores, pero no se les va a exigir. Entiendo que el gobierno nacional, el Ministerio de Salud no exigir, me queda más que clara la respuesta. Sin embargo, como ahora se está tratando el tema de los protocolos autónomos por cada uno de los sectores productivos, esto es, que cada uno de los gremios, de los sectores, saque su propio protocolo para la reactivación paulatina de la economía. ¿En esos protocolos se podría incluir ese tipo de, digamos, de medidas? Es decir, si usted está con una prueba rápida, mal llamada rápida, o de tamizaje positivo, ¿no entra a trabajar? A ver, no, eso no se está considerando en este momento. Eso no significa que no se esté haciendo un análisis de cada sector. Claro, cada sector, pero cada protocolo está asociado y está revisado por el sector salud, y nos ponemos de acuerdo, y eso no significa que en determinado momento no incluyamos, pero no como factor excluyente. Yo quiero dejar claro, es como factor complementario, porque es importante tener la mayor capacidad, y una vez tengamos una mayor cantidad de personas trabajando, pues debemos fortalecer todo el tema diagnóstico. A mí me da una pena, pero tengo una reunión en este momento y ya me están aquí llamando a esa reunión. No sé si tengan alguna pregunta final para poderme despedir. Muchas gracias a todos.
Yo tengo una pregunta final porque la semana pasada hablamos con tal vez la voz más importante en cuanto al coronavirus, el profesor Gabriel Leung, directamente desde Hong Kong. El profesor nos dijo que ellos hacían entre 5.000 y 4.000 pruebas diarias, pero gran parte de la solución que ha tenido Hong Kong y algunos países de Asia es que ellos previeron que esto iba a ocurrir. Ellos tomaron algún tipo de acciones basados en lo que había sucedido con el SARS y con el H1N1. Tomando en cuenta esta premisa, ¿usted se dio cuenta que con el coronavirus el sistema de salud de Colombia es precario? Porque hay que esperar la constitución de nuevos laboratorios, porque estamos dando mucho tiempo para que para por lo menos realizar otro tipo de pruebas. A ver, Hong Kong o Corea han tenido una ventaja muy grande, que es que allá producen las pruebas, donde las importamos y las traemos desde allá. Pues lógicamente todos los países se guardaron la reserva a hacer las pruebas de los que tenían, o sea, pues lógicamente pues Corea fue y Singapur fueron los primeros, entonces pues se guardaron las pruebas para ellos. Nuestra capacidad de producir este tipo de elementos no es grande en el país, no es grande, nosotros importamos gran parte de estos elementos, pero eso no significa que a pesar de todas esas limitaciones y a pesar de, como usted dice, que hay otros con un poderío económico más grande, nosotros hoy hemos salido adelante y nosotros a la misma fecha de la pandemia de casos positivos, nosotros tenemos la misma batería diagnóstica proporcional, por ejemplo, que tenía Corea. Sí. O sea, a pesar de todas esas limitaciones y todos hechos, Colombia ha hecho un trabajo y ese ha sido un trabajo de todos. Y eso se lo tenemos que reconocer, viceministro, y se lo reconocemos aquí, yo creo que mucha gente, y oír las noticias de Colombia, pues en medio de la crisis que está afrontando el mundo, pues lo pone a uno con muchísimas más ilusiones. De hecho, ahí yo le pregunto algo rapidito, y es, los epidemiólogos nos habían dicho que para esta época íbamos a estar ya con las UCI reventadas, que íbamos a estar con 20 y pico de mil casos, y nos hacían una cantidad de pronósticos y proyecciones que eran fatales. Decíamos, acá vamos a ver el infierno. Esos pronósticos que se hicieron, eso ya ustedes tienen contemplado que no va a pasar, porque no se cumplieron. Mire, Camila, esa es una pregunta muy importante. Usted sabe que hoy se completan 7 semanas desde el 26 de febrero cuando inició la pandemia, y hoy, si las estimaciones se hubieran conservado de lo que dice el modelo chino, y no hubiéramos hecho nada, hoy tendríamos más de 900.000 personas infectadas solo el día de hoy, que son las proyecciones dantescas que nos hicieron. Lo que pasa es que nosotros nunca trabajamos sobre esas proyecciones, las conocimos, pero trabajamos las proyecciones a que el impacto fuera mucho menor, y por eso se hicieron todas las acciones que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo, todas las acciones para llevar a ese aplanamiento de esa curva, que es tener la menor cantidad de contagios y ojalá llevarla la mayor parte en el tiempo. ¿Sabe para qué? Para lograr, la preparación del sistema de salud, que paradójicamente no es precario. Nosotros tenemos más camas por habitantes que España y que Italia. Tenemos más camas para muchos. No, ¿para qué? No solamente para mejor prepararnos para que no nos pase lo que pasó en otros países, y por eso también, pero también para darle la oportunidad a que hayan tratamientos en el mercado, darle la oportunidad de que menos personas fallezcan. Pero si hay una proyección, ¿cuántas personas van a terminar o vamos a terminar contagiadas de COVID? A ver, lo que dicen los estudios es que entre el 50 y 80% de las personas pueden estar contagiadas. Lo que dicen es que en el mundo, lo que estamos nosotros es llevando ese grado de contagio lo más lejos posible para tener la menor afectación y para tener la menos cantidad de muertos o de personas que han fallecido, y adicionalmente para darle la oportunidad de que los tratamientos en el mundo evolucionen y para que podamos tener otras opciones para que no nos fallezcan los colombianos, porque a nosotros nos duele cada colombiano que fallece. Entonces, para nosotros, por eso es la petición y el trabajo muy importante con todos. Nosotros solo
tenemos el 25% de las posibilidades, el 75% depende de todos los ciudadanos, y cuando digo todos los ciudadanos es mío, dependen de mí, depende de mis hijos, de mi esposa, depende de usted, Camila, depende de su familia, pero también depende del vendedor, también depende de la gente de la calle, y estamos trabajando entre todos para tener una afectación lo menos posible de esta pandemia. Por eso a mí me preguntan las proyecciones, claro que la tenemos, pero a mí no me gusta comprometerme porque las proyecciones son muy negativas. Y por ahora se han equivocado. Nos habían dicho todos los epidemiólogos que íbamos a estar pues con las UCI reventadas a hoy 14 de abril, y eso no ha pasado. Así que le agradecemos mucho, viceministro Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud, por haber estado con nosotros y habernos explicado el tema de las pruebas, que todos los días escuchamos se hacen tantas pruebas, salieron tantos resultados y no teníamos muy bien o muy claro cómo se tomaban las determinaciones para a quién se le hacen las pruebas y a quiénes no. Mil gracias por haber estado aquí, sabemos que usted anda muy ocupado. Muchas gracias a todos nuestros compañeros en los territorios que son vitales e importantes en ese proceso, y entre todos estamos haciendo el trabajo para todo el país, y necesitamos que todos nos comprometamos y que esas personas desordenadas que dice Cali, que dice Barranquilla, que vemos en Bogotá, por favor, no arriesguemos la vida, es muy triste encontrar personas que han perdido la vida por ser desordenadas. Entonces, por favor, cuidemos a nuestra familia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, viceministro. Hoy estuvimos en compañía también del secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, a quien le damos las gracias, que también estaba súper ocupado y se fue a trabajar con la alcaldesa Claudia López, a la doctora María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca. También nos acompañó Alma Solano, secretaria de Salud del Departamento del Atlántico, porque acá todo el país está trabajando en cómo podemos controlar el coronavirus, y pues al final uno ve las cosas que están saliendo, por lo menos por ahora, con las medidas que se están tomando, pues está saliendo bien. Es la 1:00 p.m. en punto. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, a través de Facebook Live, las 1.500 personas que estuvieron acompañándonos durante la transmisión. Nos encontramos de nuevo mañana a las 10:30 de la mañana en punto. Aquí estamos con ustedes. Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compra solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo cada 3 horas. No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos. Blue Radio, la nueva alternativa.